el fin de los tiempos está muy cerca. Estamos viviendo ya en los tiempos postreros, donde vemos que la maldad se ha reproducido, donde vemos que el corazón del hombre se ha endurecido cada día más. O sea, la maldad se multiplica, el corazón del hombre se endurece más. Requiere entonces una iglesia que tenga el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para que pueda llegar a esos corazones endurecidos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros llevamos el mensaje, nosotros somos el canal para llevar el mensaje. ¿Recuerdan en la escuela, verdad? Cuando decían el que era el emisor, el que era el que llevaba el mensaje y el que lo recibía. Nosotros recibimos el mensaje de Dios, lo llevamos, somos los transmisores, lo llevamos y alguien tiene que recibirlo, y el que completa la obra en esa persona, en conversión, en sanidad de su alma, en salvación, es el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. El diablo está furioso. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12 que él dice que está apresurando las cosas. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo se le está acabando y quiere llevarse a la mayoría de personas antes de que Cristo lo aplaste para siempre, como está escrito en su palabra. Él ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo y está lleno de furor, está lleno de odio y trata de engañar a todo el que pueda engañar, inclusive a los que un día conocieron de la palabra del Señor, si no están teniendo convicciones en su palabra y no están creciendo con objetivos de Satanás para volver a llevarlos otra vez a donde estaban antes. Pero nosotros, hermanos, hemos sido llamados por el Señor a una iglesia que fue entregada por el Padre, una iglesia que fue fortalecida por el Hijo y manifestada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos el ejército de Dios, somos los soldados de Dios, y desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, somos un soldado más para Él. Amén. Podemos ser un soldado pasivo como lo era Saúl, que solamente peleaba si le atacaban, o podemos ser un soldado activo como lo era Jonatán y su peaje, que dice que ellos más bien fueron y buscaron y indagaron y atacaron primero. Nosotros tomamos la decisión y vamos a ir a la palabra del Señor. Cuando nosotros conocemos de Cristo, pasamos a ser parte de la obra de Dios, de su ejército. Y depende entonces, mi amado hermana y hermano, ¿con qué armas vamos a luchar nosotros? Podemos luchar con las armas naturales, con nuestras fuerzas, que posiblemente no nos lleven a ningún lado. Pero también tenemos la opción de la palabra de Dios que dice que cuando nosotros recibimos al Señor, fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios y recibimos el poder y las armas para pelear la batalla en el tiempo en que Dios nos tenga en esta tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. O sea, mi amado hermano, la palabra que está en Hechos capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, dice la palabra del Señor. Donde Dios quiera enviarle a usted, hermano, hermana y hermano, donde Dios le quiera usar, donde Dios le plazca mandarle a usted. No es donde yo quiero, puede ser en mi vecindario, puede ser en una cárcel, puede ser en un hospital, puede ser donde un vecino, donde un amigo, donde Dios quiera. Amén. Pero Dios le ha dado las armas, dice que son armas de poder, porque nosotros hemos recibido un espíritu que no es como el espíritu que el mundo tiene. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. En 1 Corintios
capítulo 2, el verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a usted y a mí, o sea, a los que nos salvamos, a nosotros, esto es poder de Dios. Pues escrito está, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Gloria sea su nombre. Y vamos a pasar al capítulo 2 y el verso 6. Es un sermón positivo. Dice ahí la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, vean, hermano, qué grande que es esto, lo que Dios nos ha dado a nosotros, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes, hermanos? Para usted y para mí, para los que amamos su obra, para los que le amamos a Él, para los que damos gracias por el sacrificio que Él hizo por usted y por mí, al llamarnos de una perdición eterna a una vida eterna en Cristo. Amén. Gloria sea su nombre, hermanos. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios: nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Pero no la sabiduría que adquirimos, ¿verdad? Hay una sabiduría que adquirimos nosotros en el estudio, por ejemplo, en el estudio secular, en el estudio que llevamos, ¿verdad? Aprendemos de geología, aprendemos de esto, aprendemos del otro. Los que estudiamos, digamos, en una universidad, pudimos profundizar un poco más el estudio en una carrera específica, ¿verdad? Yo sé mucho de microbios y microorganismos y de todo eso, porque yo fue lo que estudié microbiología, ¿verdad? Yo sé mucho de eso, pero por ejemplo, ¿qué les digo? ¿De derecho? No sé nada, ¿verdad? Y uno se sorprende porque a veces uno habla con un abogado, ¿verdad? Y él empieza a decirle: mire, es que usted le hice la ley acá, hice la 8, no sé qué, así. Bueno, si yo le creo todo lo que usted me dice. ¿Por qué? Porque desconozco todo eso, ¿verdad? Igual es, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros hablamos sabiduría entre quienes, entre los que hemos alcanzado sabiduría. ¿Y qué es hablar sabiduría, hermanos? ¿Qué es hablar sabiduría según la palabra del Señor? Es que entre nosotros, dice la palabra del Señor, estemos, dice, con cánticos especiales, con salmos, con alabanzas, estemos con bendiciones, estemos compartiendo la palabra del Señor, estemos nos dando bendiciones. Eso es compartir en sabiduría, es compartir lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, que yo les decía al principio, hermanos. Usted aprendió algo esta semana y quiere llamarlo a un hermano para compartirle la palabra que aprendió. Quiere compartirle todo eso que usted tiene ahí ya, ahí en su corazón, y quiere que eso lo sepan las demás personas. Eso es hablar con sabiduría. Porque la palabra del Señor dice en el verso 18, 1:18, que todo esto que nosotros hacemos, el estar esta mañana acá, hermanos, el habernos levantado temprano, el habernos, hoy tomamos la decisión de venirnos una hora antes, a las 9, para estar aquí orando, el dar nuestros diezmos, el dar nuestras ofrendas, el salir a visitar, el salir a orar por los hermanos, el salir a imponer las manos de los que están enfermos,
Para el mundo todo esto es de locos. Es locura. No entienden porque la palabra de Dios dice que las cosas que son del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Y para el mundo es locura, dice, pero para usted y para mí, esto es poder de Dios. Amén. Esto de creer, hermanos, esto de que nosotros trabajemos, esto que mi hermana Rosy decía del sacrificio, del precio que pagamos, es poder de Dios para la vida de nosotros. Amén. Porque es crecimiento, porque es fortalecernos, porque es hacernos hombres y mujeres que cada día estemos, dice, más a la altura, preparados para toda buena obra que Dios haya preparado para usted y para mí. Porque las obras que preparó el Señor para usted no son las mismas para mí. ¿Sabía usted eso? Si no todos seríamos pastores, ¿verdad? Si no todos serían maestros de escuela dominical. Pero Dios escogió obras específicas para que usted las desarrolle. ¿Y usted sabe cuáles son? Ni siquiera a veces el pastor sabe. Solo usted y el Señor saben cuáles son esas obras. Pero lo que sí sabe es que tiene que desarrollarlas. Tiene que ponerlas a trabajar. Tiene que hacer que eso empiece a ser una vivencia en usted, amada hermana y hermano. Dice el verso número 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Sea mi amada hermana y hermano, en el ser humano hay todos los seres humanos tenemos un espíritu. Indiferentemente si somos cristianos o no somos cristianos, ¿verdad? Todos tenemos un espíritu. Es el que nos da la vida, es el que está en nosotros. Pero la palabra del Señor dice a nosotros que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora Él morará en nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos. No se va a salir. Aunque no hagamos lo que Dios quiere, aunque no estemos dándole lugar, el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. Una puerta que se selló y no se va a abrir. Él va a estar ahí. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu conoce todas las cosas. Todas las cosas las conoce. Aún dice lo profundo que es Dios. Porque recordemos, hermanos, que nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Amén. Por eso dice, el Padre conoce al Hijo. Si no hubiese sido así, quizás el Padre no manda a su Hijo Jesucristo porque dice, tal vez no va a cumplir el mandato que yo le doy, pero no. El Padre conocía perfectamente a su Hijo. Jesús mismo conocía a su Padre porque dice, las cosas que yo os hablo son las que mi Padre me dijo. Lo que yo hago es lo que mi Padre me permite hacer, y no lo hago yo, lo hace Él porque Él así lo quiere en su gran voluntad. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios, que conoce también muy bien al Padre y al Hijo, porque los tres son uno. A eso se refiere esta palabra, hermanos, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea Cristo.
aún lo profundo de Dios. Por eso dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios, que nos las revela a nosotros. Oigan, hermanos, ¿qué nos revela el Espíritu Santo a nosotros? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para usted y para mí. Amén. Dígame. Amén. Esto es para usted y para mí. ¿Qué es lo que el Espíritu entonces nos dice? Estas cosas, dice que el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, que no los podemos decir humanamente, Él nos habla a nosotros y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo es que debemos de llevar la línea, hermanos, porque para eso el Señor dejó a este Consolador en su iglesia. Recordemos, antes de Pentecostés, y yo aquí no me meto en ese pleito. Que unos dicen que la iglesia nació allá en la orilla del mar de Galilea y que ahí fue y mueren y pelean y se divorcian de las demás iglesias y todo lo demás porque las demás no creen así, que fue ahí. Otros dicen que la iglesia nació en Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Lo que yo encuentro en su palabra, mis hermanos, es que ahí el grupo de los 120 que estaban reunidos recibieron el poder que había sido ya, dice, prometido a quienes, a sus discípulos. Amén. Y sus discípulos, ¿por qué no estaban solo los 12 ahí? Porque 120. ¿No es que la promesa era solo a los discípulos? No os vayáis, les dijo aquel que estaba en la voz del cielo, no vayáis de Jerusalén, quédense aquí, ¿verdad? Quédense aquí hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo sobre vosotros. Y había más gente, habían 120. ¿Quiere decir eso, hermanos? Que ya los discípulos estaban compartiendo la palabra. Amén. Ya estaban compartiendo la palabra. Pero el completo poder llegó, mis hermanos, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, dice, llega sobre ese grupo y son bautizados ahí, son llenos del Espíritu Santo de Dios, e inmediatamente, después de esto, vean qué tremendo, hermanos, inició la iglesia a predicar la palabra de Dios en los diferentes lugares, y de una vez también empezó la persecución encarnizada contra la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasaba? Ya esa iglesia tenía el Espíritu Santo de Dios y tenía la promesa que tiene también esta iglesia esta mañana, de que las puertas del Hades no prevalecerán, hermanos, que Satanás no prevalecerá contra esta iglesia y seguirá hasta que Dios así lo quiera. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque hemos sido bautizados también con el Espíritu Santo de Dios, con ese espíritu de poder, dice la iglesia, dice la palabra, nosotros hemos sido llamados no con un espíritu corriente como los que hay, sino con ¿qué? Con un espíritu de poder, de sabiduría, un espíritu de mansedumbre, de guianza, que es el que la iglesia tiene, mis hermanos. Amén. Gloria sea su nombre. Vean ustedes, verso número 12. Y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, hermanos. Pero hay cristianos que parece que andan con un espíritu del mundo. Que viene una prueba y caen y ya están ahí. Que viene cualquier cosa y ya se desaniman.
dejaron y se apartaron y se fueron. Que viene cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa los desanima y los saca de los caminos del Señor. Y la palabra de Dios dice que nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido, hermanos. ¿Qué es lo que Dios le ha concedido a esta iglesia? ¿Qué es lo que nos ha concedido? Todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyéndolo, dice la palabra de Dios, eso es lo que Dios ha concedido a la iglesia cristiana de Elohim en este lugar plantado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el Espíritu que proviene de Dios y sabemos qué es lo que Dios nos ha concedido, hermanos. ¿Qué es lo que Dios te ha concedido, varón, como jefe de hogar? ¿Qué te ha concedido? ¿Qué te ha concedido, mujer, tú que estás al frente de tu casa? ¿Qué te ha concedido el Señor? Todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, creyendo. Creyendo, mis hermanos, que pedimos muchas cosas, pero dice la palabra creyendo y lo enfatiza, creyendo, lo recibiremos, lo recibiremos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, mis amados hermanos, que usted y yo, conforme vamos creciendo, yo les digo, yo lo he pasado y lo he vivido, y sé que muchos de ustedes, cuando nosotros vamos creciendo en la palabra de Dios, vamos creciendo, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros, ¿qué? Crezcamos. Crezcamos. El propósito de Satanás es, quédese así tranquilo. Quédese ahí. No pase más de ahí. Ya es suficiente. Con eso es suficiente, ya no, ya está bastante. Ya un día, el jueves ya fue, ¿para qué? Ya, el otro jueves va otra vez. Porque Él quiere, hermanos, que nosotros nos quedemos enanos espiritualmente. Pero el propósito de Dios es, dice la palabra de Dios, que nosotros vayamos madurando y creciendo, madurando y creciendo, hasta llegar a ser mujeres y hombres idóneos para cualquier obra que el Señor ponga en nuestras manos. ¿Y qué? Por eso, cuando nosotros crecemos, cuando usted crece y usted escucha una predicación de la palabra del Señor, y si usted, como vimos al principio, dice, ha alcanzado sabiduría, usted se da cuenta si esta predicación viene de una sabiduría humana o no. Usted se da cuenta. Y no es que juzgue al que está predicando, sino que el Espíritu que está en usted, que está llenándole, que está ahí con usted al máximo, le dice, esto no está bien. Eso no está bien. Cuando nosotros escuchamos a alguien hablar de la palabra del Señor, y el Señor no se mienta, y la palabra no se lee, y la palabra no se menciona por ningún lado, y todas las demás cosas, sino que son solamente lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo, hermanos, nuestras antenitas tienen que levantarse de inmediato, porque eso no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque el centro de la predicación es Cristo Jesús. Porque el centro de la predicación es su palabra y debe ser leída. Debe ser leída, hermano. Mi hermana una vez, mi hermana Ana Rosa nos decía, aquí tengo un libro ahí que quiero que ustedes vean. Era un libro grande.
y no mencionaba a Dios por ningún lado, pero tenía un título muy sugestivo como cristiano, ¿verdad? Oigan ustedes, si no lo mencionaba por ningún lado, versículos nada. ¿Y qué le decimos a los hermanos? Bótelo, de inmediato, deséchelo, porque todo, hermanos, lo bueno para la vida de usted y mía como cristianos proviene de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Proviene de lo alto. Y esta palabra que usted tiene en sus manos proviene de lo alto. Amén. Porque es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra acá, hermanos. Ya no hablamos con sabiduría humana. Por eso nosotros, que el Señor nos ha llamado aquí a enseñar, Rosy y mi persona, nos quitamos. Yo no quiero que ustedes me alaben a mí para nada. No quiero que ustedes ni siquiera que digan la iglesia del hermano Alexis. No, hermanos, tengamos cuidado. Amén. Es la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Es Dios. la iglesia de Cristo. Yo soy uno más. Soy uno más que el Señor rescató de donde, de lo más cochino y profundo que estaba yo ahí perdido. El Señor me sacó a mí de ahí. De ahí me sacó igual que a usted, cuando no le conocí. ¿Qué éramos sin Cristo? Nada. Y Él me dice, venga, tengo un trabajito para usted. Y hace un llamado especial para predicar su palabra. Yo les cuento, y yo siempre lo doy por testimonio, porque yo en toda mi juventud y aún en la universidad, yo era el hombre más tímido, retraído y callado que había en la vida, ¿verdad? Yo no hablaba, yo tenía miedo de todo, yo me escudaba, ¿verdad? Y el Señor me agarra y me dice, ven, le voy a quitar esa timidez, le voy a quitar ese retraimiento que usted tiene. Tengo un trabajo especial para usted. Amén. Y yo les digo, mis amados hermanos, yo predico ahorita ante ustedes y sé que tengo el poder del Espíritu Santo de Dios para hacerlo ante un estadio lleno, si quieren, y de inconversos también, y de ateos y de todos los que se pongan. ¿Por qué? Porque el poder que yo recibí no es un poder de un espíritu mundano del mundo, sino el que proviene de Dios y el que me dijo a mí que yo sé qué es lo que Él me ha concedido. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora yo sé qué es lo que Él me ha concedido. Palabra para hablarla. Libertad en el Espíritu Santo para poder explicarla a las personas. Amén. Ya no enseño yo sabiduría humana, porque todos mis hermanos, todo lo de este mundo, por más famosos que hayan sido, por más invento que hayan hecho, ¿cuánto nos preguntamos o nos acordamos de Benjamin Franklin? Benjamin Franklin. Cuando encendemos la luz. O de Edith, cuando me llamaban. Ay, sí, Edith, porque de verdad, él inventó el teléfono, sí. Ya me acuerdo de él, y me acuerdo de toda la historia. ¿Verdad que no encendemos la luz y ya aquí listo? Ya hay luz, ya puedo ver. Llamamos fácilmente. ¿Por qué, hermanos? Porque toda esa sabiduría es humana y pasará. Será olvidada. Pero si hay algo que sí yo hasta el día de hoy, y desde que conozco a Cristo y le recuerdo siempre, si es la sabiduría que recibió Salomón de parte de Dios, cuando escribió los Salmos, cuando escribió las Lamentaciones, cuando escribió tantas cosas en el Eclesiastés. Esa sabiduría yo sí todavía la recuerdo cuando hablo y cuando veo y cuando estudio su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara y dice que todo lo del mundo, todo lo que hagan los hombres, por más grande que sea, será puesta en el olvido, dice Salomón allá en el Eclesiastés. Todo lo que el hombre
haga será puesto allá en el olvido. Pero lo que el Señor dijo, lo que el Señor dejó escrito, lo que dejó en su palabra, permanece para siempre, porque Él es para siempre. Porque Dios es eterno, mis hermanos. Y esta palabra seguirá impactando a las personas a través de los siglos y los siglos hasta que el Señor venga, porque no podrá ser quitada, hermanos. Aleluya. Y aún en medio de la persecución, ¿sabe usted? Cuando la iglesia después de Pentecostés empezó a predicar, empezó la persecución y fue uno de los momentos o de las épocas donde más se predicó la palabra de Dios. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida, más se predicó la palabra de Dios. Más se predicó. Parece como contradictorio, ¿no? Más bien perseguidos deberían estar tristes y escondidos por ahí y viendo a ver qué. No, hermanos. Dice que ellos tenían el poder que habían recibido en el día de Pentecostés y dice que más hablaban la palabra de Dios. Por eso Pablo, por eso Silas, Pedro podían decirle a un concilio entero: ¿a quiénes quieren que sirva a ustedes? ¿A lo que dicen ustedes o a lo que Dios dice? Lo siento mucho, yo aunque me echen a la cárcel, aunque me apedreen, aunque me maten, yo voy a seguir hablando, dice, porque no puedo callarme lo que yo he oído y recibido, dice. Que nosotros como la iglesia del Señor tengamos ese mismo poder para decirle a la gente: aunque usted hable de mí, aunque me critique, aunque me amenace, yo no voy a callarme, voy a seguir hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el espíritu que viene, dice, de parte de Dios, no un espíritu de cobardía que es el del mundo, sino un espíritu de poder, que es el que nos guía. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué hace Él? Acomoda lo que es espiritual a lo espiritual. O sea, ¿qué significa esto para nuestras vidas? Que el Espíritu Santo de Dios nos va a decir qué cosas debemos de quitar de nuestra vida para que nosotros seamos cristianos verdaderamente espirituales, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. En Él no hay carne. Él no acepta eso. Él no acepta, mi amada hermana y hermano, de que yo esté con un piecito por acá, mojándome aquí, ¿verdad? En el mundo y en sus cositas, y de pronto estoy acá. El Espíritu Santo de Dios dice: acomoda lo que es espiritual a lo espiritual. Para Él no hay dobleces, no hay términos medios, como dice la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, los tres son uno, el Espíritu nos lo reconfirma a cada uno de nosotros. ¿Qué? Que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, oiga hermano, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no percibe. ¿Está usted percibiendo la voz del Espíritu Santo cuando le habla? Amén. Porque sabe usted una cosa, ¿podemos ser cristianos naturales? Sí podemos ser cristianos naturales. Recibimos a Dios, nos arrepentimos, le recibimos, pero ¿qué? Seguimos siendo prácticamente como siempre. Cristianos que no leemos la palabra, que no oramos, que no visitamos a los enfermos, que no visitamos a nadie, que no hacemos nada, que el Espíritu Santo nos habla y entró por aquí, y me salió por aquí, voy a hacer lo que yo creo, voy a hacer lo que yo pienso. Son cristianos naturales.
De ahí la importancia que le demos al Espíritu Santo de Dios el lugar que Él debe tener, no que se merece, el lugar que Él debe tener en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él nos hable, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, hermanos. Porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Un hermano carnal, un hermano que no está, un hermano natural, es aquel que está deseando, hermanos, que el pastor se calle porque ya tengo que irme. Yo ya tengo que irme, yo ya me voy. ¿Sí? Y está viendo, y hasta adelante. Mire, yo he visto personas delante del pastor haciendo así, para que el pastor se acuerde. ¡Ay! ¿Por qué? Porque no percibe las cosas que son del Espíritu, hermano. No las puede discernir, ¿por qué? No las puede entender, ¿por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Dentro de las cosas que queremos hacer con Richard, el pastor, se los comunico. Queremos venir un domingo acá y hacer un culto unido. Iniciar acá o donde sea. A las 10 y empezamos. Almorzamos y seguimos. ¿Qué le parece? Si usted no quiere, bueno, siento mucho. Pero usted quiere que pasemos un día, un buen rato en la presencia del Señor. Amén. Miren qué pena me da a mí, porque también el trabajo se lo dan al pastor, ¿verdad? Tener que decirle a Rosy o al que está aquí cuando está lo más y mejor de la predicación, hermanos, tener que decirle. Miren qué vergüenza me da a mí, me da pena. Y yo anoche, hablando con Richard, le dije, yo no vuelvo a hacer eso, que lo haga otro. Yo no. Cortarle, hermanos, cortar el mensaje de la palabra de Dios, porque en esta iglesia se termina a las 12:30 y se acaba. Y pastor, si le faltan todavía 20 minutos más, pues corte eso, porque aquí salimos a esa hora. Yo quiero, hermanos, terminar con eso. Yo quiero terminar con eso. Y si usted tiene prisa, que Dios le acompañe. Pero no vamos a cortar más. Hermanos, no cortemos más la bendición de Dios cuando está enseñándonos con su palabra. Así que, ojalá se unan. Tengamos, vamos a hacer una vigilia también unida. Vigilia unida. Toda la noche, los hermanos de allá y los de acá, y después hacemos otra allá. Ya lo tenemos planificado, hermanos. Queremos trabajar y queremos meternos más y más en la obra. Queremos hacerlo. Iglesia, hermanos, que esté orando aquí perennemente. Una iglesia que haga vigilias de oración. Para que sea una iglesia que impacte al mundo. Los que están cercanos. Anoche ese hermano me decía algo a mí y yo me quedé de verdad. ¿Cómo es posible decir que una iglesia que tenga 20 años de estar en un lugar y los vecinos no asisten ahí? ¿Qué pasó? Y toda la gente venga de afuera. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sí, mis hermanos. En cambio dice, el último verso, 15 y 16,
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo, qué lindo es, hermano. Tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo podía decir en el verso 1 a la iglesia de Corinto y en el versículo 4, 2:4, perdón. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, le decía a ellos, no esté fundada en mí, amén, como predicador, sino que vuestra fe esté, dice, fundada en el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Que la fe de esta iglesia esté en el poder de Dios, no en el predicador, ni la hermana que enseña, ni el otro que viene, sino en el poder de Dios, porque Dios fue el que pagó por usted y por mí. Dios fue el que nos compró por medio de Jesús con precio de sangre para que nosotros estemos esta mañana acá. Amén, hermanos. Amén. No es con palabras persuasivas humanas. Que no sea el pastor el que le convenza a usted, sino el Espíritu Santo de Dios el que hable a su corazón. Amén. Y le diga lo que tenga que cambiar. Gloria sea su nombre. Vamos a ir terminando, hermanos. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Amén. Amén. Hemos sido comprados con precio de sangre y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Un espíritu de poder, un espíritu que no es del mundo. Y la palabra dice, si a alguno le falta fe, pida a Dios. Si le falta sabiduría, pídale a Dios. ¿Al pastor? Pídale a Dios. Amén. Si a alguno le falta ser más lleno del Espíritu Santo de Dios, pídale a Dios. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Oh Padre, te damos gracias. Te alabamos esta mañana. Vamos a decirle al Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Cántele al Señor. Alabe a Dios. El Espíritu, lléname. Te he tenido amarrado, quiero soltarte, quiero darte libertad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,
iglesia de poder, esa iglesia que convence. Sí, Señor. Tú eres digno de toda honra y toda gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Un Dios en el cual nosotros hemos creído. Un Dios de poder. Un Dios vivo. Un Dios que nos chinea y que nos cuida. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos lleve. Que tu Espíritu Santo nos pueda estar guiando esta semana. Y que seamos sensibles a la voz de ese Espíritu. Para que si tenemos que sacrificar algo más, lo hagamos. Amén. Si tengamos, Señor, que salir a visitar a alguien, lo hagamos. Amén. Amén. Si tengamos, Señor, que ocuparnos más en tu palabra, en la oración, Sí, Señor. en el congregarnos, lo hagamos. Que el Espíritu Santo de Dios acomode en nosotros lo espiritual a lo espiritual, como dice tu palabra. Vamos llenos de gozo, Señor, esta mañana. Me siento así. Amén. Vamos llenos, Señor, de gozo porque tú nos has hablado. Amén. Porque tenemos la seguridad también de que tú estás aquí con nosotros y has estado presente, Señor. Tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Amén. Dice tu palabra. Llévanos con bien, Señor, a nuestros lugares. Cuídanos. Que esta semana, Señor, sea una semana donde podamos de verdad darte más honra y gloria a tu nombre. Amén. Donde menguemos en nuestras cosas para darte más tiempo a ti, Sí, Señor. Señor. Donde crezcamos en el estudio de la palabra para estar preparados para esa obra que tú tienes para nosotros. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice todos mis hermanos, mis hermanas que han estado esta mañana. Amén. Y aquellos que por uno u otro motivo no han venido. Dice la palabra clara, el Espíritu que escudriña los corazones les hable Sí, Señor. y les exhorte. Oh, sí, Padre. Y si hay alguno de mis hermanos enfermos, pedimos en oración sanidad para él. Porque eres nuestro Dios, Señor, milagroso, Dios sanador, Dios vivo. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Nos despedimos. Amén. Amén.